A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era el siglo XIX y en Florencia, Italia, nació una pequeña a la que bautizaron con el nombre de aquella ciudad de las artes. Florencia Nightingale. Se llamó aquella niña que habría de heredar tanto en cuerpo como en alma la belleza de aquella noble ciudad. Pasaron los años y aquella jovencita bella, culta y adinerada se convirtió en el centro de las miradas de los más renombrados pretendientes de Europa. Pero las pasiones de Florencia eran otras, y pronto descubrió que lo que más le conmovía era su deseo de aliviar el dolor humano. Y en una época en que las enfermeras eran mujeres mal miradas, Florencia Nightingale, para escándalo de sus padres y de la sociedad que la rodeaba, decidió hacerse enfermera. Ser enfermera era inadmisible, decían, para una mujer digna que no debía estar en contacto con pacientes desnudos o despierta en las noches trabajando con hombres. Cuando a mediados del siglo XIX estalló la guerra de Crimea, Florencia Nightingale decidió viajar para atender a millares de víctimas. En aquella guerra, considerada la primera guerra moderna, el dolor, la tragedia y las víctimas superaron todo lo imaginable. Florencia fue llamada la Dama de la Lámpara, porque con una pequeña luz recorría en las noches los campamentos y hospitales aliviando a los heridos. Después de 3 años, terminada la guerra, viajó a Londres y hasta la reina Victoria se preparó para brindarle un fastuoso recibimiento. Pero Florencia decidió disfrazarse y regresó de incógnita, rechazando cualquier homenaje público. Desde entonces, como había sido desde siempre, su trabajo fue abnegado, discreto, comprometido con la vida. Florencia construyó hospitales, creó escuelas, enseñó enfermería, escribió tratados para dignificar la profesión y para tratar dignamente a los enfermos. Su vida fue fructífera y prolongada. Al morir, el gobierno inglés dispuso que fuese sepultada en la Catedral de Westminster, entre los grandes de Gran Bretaña. Pero Florencia había elegido una tumba discreta en un pequeñito pueblo inglés, en donde había pasado algunos años de su infancia. Y allí reposa. En aquella lápida ni siquiera figura su nombre, solo sus iniciales, FN, equivalentes a Florencia Nightingale. Aquella mujer, entregada a aliviar el dolor humano, creadora de la moderna bioética y enfermería, había nacido un día como hoy, 12 de mayo de 1823, en Florencia, Italia. Las principales noticias del día. Titulares. Traducción de expediente retrasa pedido de extradición de Correa. Audiencia de apelación al habeas corpus de Jorge Glass quedó para el 18 de mayo próximo. Correísmo denuncia a Yori por peculado por usar el abogado de la Asamblea. Justicia dispone devolución de bienes no enajenados a los Isaías. Segmento de opinión, crónicas de un Estado fallido. En política internacional, sicarios a la carta. Los editoriales serán de Martín Pallares, los correístas son brutos y lo publicitan. José Hernández, el delirio de la señora Aguiñaga. Talía Flores, las mafias se imponen, armadas hasta los dientes y con una crueldad que espanta. El plop de la noticia. Noticias del día. Traducción de expediente retrasa pedido de extradición de Rafael Correa.
Este martes 10 de mayo de 2022, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, confirmó que el alto tribunal aún no ha remitido la solicitud jurídica de extradición a la Cancillería de Ecuador. Por lo tanto, ese trámite diplomático con Bélgica aún no inicia. Saquicela explicó que es necesario traducir al francés la sentencia y las pruebas que sustentan la condena de 8 años en contra de Rafael Correa por el delito de cohecho en el caso Sobornos. Hace 15 días el perito inició este trabajo y el plazo para entregar la traducción de la sentencia vencía este 10 de mayo de 2022. Sin embargo, el perito solicitó una prórroga hasta el próximo 26 de mayo. Luego de eso, ese expediente judicial en idioma francés será enviado a la Cancillería del Ecuador. Esa entidad será la responsable de realizar el pedido formal de extradición a Bélgica. Este proceso arrancó el 22 de abril de 2022 cuando Saquicela firmó la providencia para iniciar el trámite en contra del exmandatario. El 6 de mayo de 2022, el canciller Juan Carlos Holguín también dijo que la Corte Nacional de Justicia todavía no envía la documentación traducida. Además, mencionó que aún no se confirma si es oficial o no que Bélgica le haya otorgado refugio a Correa, como lo indicó la defensa del expresidente ecuatoriano. Sin embargo, el 6 de mayo pasado, medios de comunicación europeos indicaron que el Ministerio de Justicia belga dijo que no aceptará ningún pedido de extradición de Ecuador, pues el expresidente ecuatoriano tendría un estatus de refugiado. Audiencia de apelación al habeas corpus de Jorge Glass quedó para el 18 de mayo próximo. Para el 18 de mayo próximo se fijó la audiencia oral del estrado para tramitar la apelación al habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass, según consta en el sistema de función judicial. En la providencia emitida por el Tribunal de Apelación a cargo de esta causa, se da un plazo de 5 días a partir de la notificación al juez Diego Javier Moscoso de la Unidad Multicompetente de Manglar Alto, para que emita un informe sobre sus actuaciones dentro del proceso. La apelación fue planteada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad, SENAI, el pasado 14 de abril para contener inobservancias. La institución alegó que dentro del proceso y sentencia existe una inobservancia de los principios de tutela judicial, jurisdicción y de prueba, lo que implica un abuso de esta acción constitucional. También la Procuraduría General del Estado apeló la decisión de Moscoso. Calificó al habeas corpus de absolutamente irregular. El procurador Íñigo Salvador indicó días atrás que están trabajando muy de cerca con el SENAI para que ambos pedidos sean debidamente fundamentados y descriptivos. El correísmo denuncia a Yori por peculado por usar el abogado de la Asamblea. Los miembros de la bancada correísta UNES presentaron este 10 de mayo de 2022 una denuncia en la Fiscalía en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori. La acusan del presunto delito de peculado por utilizar al procurador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, para interponer denuncias y acciones constitucionales. El asambleísta Fausto Jarrín de UNES aseguró que el uso de funcionarios públicos para su propio beneficio se constituiría como un abuso con los recursos del Estado. Salazar ha patrocinado a Yori en al menos 2 acciones judiciales impulsadas frente a los intentos de evaluarla por incumplimiento de funciones. Esto es un pedido de medidas cautelares, ya revocadas, para frenar un cambio del orden del día que intentaba crear una comisión multipartidista para su evaluación. También una acción de protección ya rechazada que buscaba revertir la calificación de una denuncia en su contra. Santiago Salazar ha comparecido para defender los derechos personales de Guadalupe Yori y no los derechos institucionales de la Asamblea Nacional. Así lo aseguró Viviana Veloz, también de UNES. Esta es la tercera denuncia que llega a la Fiscalía en medio de la pugna en el Legislativo. Justicia dispone devolución de bienes no enajenados a los Isaías. Un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Guayaquil resolvió la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías Dazú,
Se trata de aquellas propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. La Procuraduría General del Estado dio a conocer esta decisión judicial la tarde del 10 de mayo del 2022. Mediante una resolución infundada resolvió convertir una acción de medidas cautelares presentadas hace 4 años en una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías, señaló la entidad en un comunicado. De allí que la entidad informó que apeló dicho fallo. La Corte de Justicia de Guayas debe resolver sobre este recurso del Estado. La incautación de los bienes de los hermanos Isaías se decidió en el gobierno de Rafael Correa. El 8 de julio del 2008, Carlos Bravo, gerente general de la AGD, ordenó incautar 195 empresas, entre ellas medios de comunicación como TC Televisión, Gamavisión y radioemisoras, y así como empresas de telecomunicaciones. Estos medios aún permanecen en manos del Estado. Los diligentes en Guayaquil se desarrolló en simultáneo al juicio que sigue Ecuador contra los hermanos Isaías Dazum en la Florida, Estados Unidos. Aquí se busca recuperar el dinero que ellos adeudan como propietarios y administradores de Filambanco. La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida celebró una audiencia para revisar la apelación de la sentencia de primera instancia que desechó la demanda, según informó también la Procuraduría. En dicha audiencia, Ecuador demostró que la Corte de Primera Instancia incurrió en error al pronunciarse sobre temas de derecho ecuatoriano sin basarse en el expediente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Crónica de un Estado fallido. Es un extraordinario libro escrito por el patriota lojano Osvaldo Burneo Castillo, de lectura obligatoria para gobernantes y para gobernados. La incapacidad para ejercer control en su territorio, la falta de autoridad o su pérdida de presencia, la crisis de credibilidad en las instituciones democráticas, así como la creciente inseguridad jurídica y la ineficacia del Estado, constituyen la suma de elementos o factores que peligrosamente nos podrían conducir a un Estado fallido. El concepto de Estado fallido surgió en los años 90 tras la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, mas hablar del tema resulta una propuesta ciertamente polémica. Hay estudiosos que prefieren suavizar el término para desarrollar teorías sobre estados débiles o frágiles, matizando así muchos casos en los que se advierten líneas preocupantes que establecen alertas rojas por los índices de eficacia de ciertos estados. Desde su fundación como república, hemos estado sometidos a diferentes vaivenes por el poder, bajo intereses regionales, donde pequeños grupos civiles, militares y religiosos han sido parte importante de su participación, quienes unas veces, con un Estado teocrático, conservador, liberal y laico, han desarrollado acciones dispersas que no necesariamente han sido justas y oportunas, porque ante la ausencia de las fuerzas vivas y productivas de este país, las élites organizadas políticas han puesto en marcha acciones que han contribuido para que el Estado se vuelva deficiente e incapaz de poder actuar con diligencia y efectividad, señala, con estricto apego a la realidad histórica, el estudioso y patriota lojano Osvaldo Burneo Castillo en su extraordinaria obra Denuncia, intitulada precisamente Crónicas de un Estado fallido.
La falta de estabilidad política ha sido sin lugar a dudas uno de los elementos más perturbadores para nuestro país, cuya inestabilidad institucional le ha llevado a exacerbar sus debilidades y su incapacidad para atender las crecientes demandas de una sociedad en donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene acceso a un trabajo formal. La democracia cada vez está lejos de ser un sistema de organización social capaz de ofrecer a los pueblos eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones políticas dentro del Estado, y especialmente en el disfrute de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad integral y la cultura. La democracia económica, sin lugar a dudas, es la infraestructura de la democracia política, y esta carece de sustento si la primera no existe. El Estado debe ser un poderoso medio para la consecución de las metas del hombre y no un fin por sí mismo. Y el ser humano debe constituir el centro y la razón de ser de las instituciones políticas. La dimensión humana del desarrollo, entendida como la suma de libertad, dignidad, salud, estabilidad económica, seguridad jurídica, es lo que se debe buscar como resultado práctico de eficaces acciones de los gobernantes, entendiéndose que el desarrollo humano dentro de la sociedad tiene directa relación con una serie de bienes tangibles e intangibles que en conjunto determinan la calidad de vida de un pueblo. Es fundamental entender en este punto que el crecimiento económico por sí mismo no significa desarrollo humano. Existen países que tienen altos índices de crecimiento, pero bajo desarrollo humano. El desarrollo humano es sin duda el resultado del desarrollo económico entendido como un concepto de orden cualitativo que está directamente relacionado a la salud pública, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, ciudadana y ambiental. Está además directamente relacionado con la producción, con la productividad y sobre todo con la equidad social. Por tanto, no se trata de lograr el simple crecimiento económico, sino el desarrollo. Esto es el aumento constante de la producción acompañada de la justa distribución social de los beneficios del progreso, como la sumatoria ideal del desarrollo político, biológico, económico y cultural de una sociedad. La educación es uno de los pilares fundamentales para construir sólidas bases de un país. La educación es el instrumento fundamental para alcanzar el desarrollo de una sociedad moderna, democrática y libre. Para ello, es fundamental implementar urgentes y eficaces reformas al sistema educativo nacional, buscando la implementación de pensums sustentados en valores, alejados de adoctrinamientos perniciosos. Es inaplazable lograr ampliar a todo el territorio nacional sistemas de conectividad a efecto de tener a los estudiantes rurales dentro de redes modernas de comunicación y teleeducación. Nuestro hermoso Ecuador no logrará salir de su megacrisis si no se implementa un vasto proyecto de desarrollo rural integral con crédito oportuno y de bajo costo, a más claro está, de asistencia técnica que nos conduzca a la formación de un país agroexportador alejado de viejas y agresivas prácticas extractivistas que han ocasionado graves daños al ecosistema. En el libro del doctor Burneo se remarca que los ecuatorianos hemos sido víctimas de una clase política mediocre,
así como de una burocracia pesada, que lejos de cumplir con su rol de servidores públicos, muchos de ellos han devenido en abusadores y maleantes. Burneo Castillo pone especial acento en advertir que este paraíso llamado Ecuador se ha convertido en un paraíso para los carteles del narcotráfico internacional y local, pasando una gigante factura a la sociedad que paga un elevadísimo costo por políticas permisivas que son las responsables del avance mafioso en el país. Basta constatar lo que ocurre dentro del sistema penitenciario del Ecuador para advertir que no es el Estado el que controla esos recintos penitenciarios y que desde allí se maneja el crimen organizado, destrozando elementales sistemas de seguridad ciudadana. Si la sociedad ecuatoriana no reacciona en su conjunto para consolidar su poder a fin de sacudir y conducir a las estructuras políticas y sociales para lograr un gran acuerdo nacional con no más de 5 puntos fundamentales, la crisis de inseguridad, la pobreza y el lumpenparlamentarismo seguirán abriendo anchas avenidas para el establecimiento de un Estado fallido. Osvaldo Burneo Castillo, en su extraordinario libro, hace un llamado ferviente para salir del oprobio y marasmo heredado por malos gobiernos, para salir de la peor catástrofe emocional, económica y social. Su patriótico exhorto nos conduce a pensar que estamos a tiempo para resurgir como rescoldos ardientes, pero para lograrlo, Burneo no se equivoca al considerar que la unidad nacional es el único camino que nos queda para soñar, diseñar y concretar la construcción de una nueva sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, más inclusiva, más solidaria, más ética. Global Hoy con Alan Carney. Hace unos días comentaba en este programa acerca de la próxima cumbre de Los Ángeles, el próximo mes de junio, señalando una falta de claridad en los objetivos de la misma, que probablemente conduciría a alguna más de las muchas declaraciones líricas y vacías que suele ser una constante de las mismas. Sugería en el comentario la imperiosa e impostergable necesidad de comprender el grave momento que vive América ante el poder creciente del crimen organizado, cada vez más enraizado en los países de la región. El día 10 de mayo se da a conocer una atroz noticia: el asesinato del fiscal antimafias del Paraguay, Marcelo Pecci, en la ciudad de Cartagena, Colombia, donde se encontraba de luna de miel con su esposa colombiana, la periodista Claudia Aguilera, cuyo relato del crimen no deja lugar a dudas del carácter del mismo, es decir, un asesinato por encargo llevado a cabo por especialistas que llegan a su víctima por mar, lo ejecutan con 2 disparos y se retiran sin complicaciones. El que esto suceda en Colombia, bastante lejos del Paraguay, revela hasta qué punto las organizaciones criminales están conectadas entre sí a lo largo y ancho del continente. El fiscal Pecci era muy reconocido en Paraguay por su lucha contra el narcotráfico, habiendo llevado adelante casos importantes y sonados, como el que llevó a la cárcel a Ronaldinho y más recientemente una operación que culminó con una 30 de criminales presos y la incautación de decenas de propiedades y vehículos adquiridas para el blanqueo de capitales. La policía colombiana no tiene duda, por las características del crimen y el perfil de la víctima, de que se trata de un acto de sicariato. Que se sepa al menos, el asesinado fiscal
únicamente había actuado en su país, por lo que sería absurdo pensar en un crimen por motivos locales, sino por un ajuste de cuentas de las mafias paraguayas en venganza por las acciones del fiscal y por la captura hace un tiempo del mayor contrabando de drogas en la historia de la Unión Europea, al decomisarse más de 7 toneladas de cocaína en los puertos de Amberes y Hamburgo, droga proveniente del Chapare boliviano trasladada vía Paraguay a Brasil para su embarque a Europa, donde al parecer existe una estrecha vinculación de los sindicatos portuarios con las mafias locales e internacionales. Resulta difícil no relacionar lo ocurrido, aun cuando nada tenga que ver, con el llamado paro armado declarado por el Clan del Golfo, una de las más poderosas estructuras criminales del país, en represalia contra el gobierno por la extradición de Dairo Usuaga alias Otoniel a los Estados Unidos en días pasados. El paro ha sido una demostración de fuerza del cártel para intimidar a la población y golpear a un gobierno que está de salida. El paro ha resultado muy destructivo, con casi 100 vehículos de pasajeros y transporte de carga destruidos y prolongados cierres viales con los problemas de movilidad implícitos. La reacción del poder público ha sido más bien tibia, sin emplearse a fondo para controlar los desmanes, lo cual ha sido atribuido por analistas políticos a una motivación electoral de cara a la primera vuelta presidencial próxima. El asesinato del fiscal Pecci sin duda impacta negativamente a Colombia, que parece condenada a seguir inmersa en su histórica violencia, sea por las insurgencias o las delincuencias, o por el mix de ambas en torno al extraordinario negocio del narcotráfico, que sin necesidad de ninguna revolución ha enriquecido, más allá de cualquier utopía, a los dirigentes de las FARC y el ELN, y lo sigue haciendo con los herederos díscolos de ellas, las denominadas disidencias, de las cuales Ecuador guarda tristes memorias por el asesinato de periodistas y atentados contra edificios públicos. Tampoco lo que ocurre en las cárceles del Ecuador escapa a esa misma lógica que nos muestra el creciente poder y desparpajo de los grupos criminales para actuar con plena libertad y confianza en sus ajustes de cuentas y conflictos por mercados o rutas de la droga. Se habla ya de una población criminal de más de 20.000 personas en la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y paso obligado de la droga para su embarque y transporte a Centroamérica y a México. Eso explica la creciente importancia y presencia de varios cárteles mexicanos en Ecuador y la adopción de sus procedimientos por las bandas locales alineadas con uno u otro. Las cárceles brasileñas, por su lado, se han convertido también en escenario de similares conflictos y hasta se ha llegado al control territorial efectivo en varias ciudades por bandas criminales en zonas a las que la autoridad pública no puede ingresar siquiera sin un fuerte apoyo militar. Sin embargo, el alcance y poder de las mafias solo alcanza su máximo poder cuando logra controlar los mecanismos del poder estatal, al cooptarlos, sea por su corrupción o amenaza a funcionarios y autoridades administrativas, judiciales, fuerzas armadas, policía, y cuando los estados renuncian a ejercer su autoridad ante el crimen por conveniencia económica o por temor existencial, dejan de tener sentido. El pacto social que los legitima se basa en su capacidad de aplicar justicia y ley en el territorio y garantizar el orden y la seguridad pública. Perdida esta, se vuelven estados fallidos en los que el crimen dicta las reglas. Es el caso de Venezuela, varios de cuyos dirigentes máximos aparecen vinculados a grupos criminales de variada naturaleza,
desde el narcotráfico a la esclavitud y la trata de personas, el tráfico de oro y coltrán y hasta los negociados en las raciones alimenticias y las medicinas, pero no es de forma alguna el único. Recordemos nomás la extradición hace unos días del expresidente de Honduras para ser juzgado por sus actos vinculados al narcotráfico y posiblemente acompañar a su hermano en la cárcel por iguales motivos por largo tiempo. Recordemos también lo que sucede en México, donde el norte del país es ya tierra del narco, donde los carteles imponen su ley ante la impotencia del Estado mexicano, cuyo presidente sigue empeñado en sus abrazos con quienes se han ocupado, muy amablemente por cierto, de eliminar a unos periodistas incómodos para el régimen, poniendo al país en las primeras planas del mundo como uno de los más peligrosos para el periodismo no oficialista. Para concluir, será razonable y aceptable que el expresidente Morales, caudillo de los cocaleros del Chapare boliviano, haya conseguido que el gobierno de su partido, el MAS, y el presidente Arce amplíen casi al doble la superficie cultivable de coca justo cuando, qué coincidencia, grandes volúmenes de cocaína empiezan a fluir hacia Brasil, Paraguay o Argentina. Conveniencia y complicidad están separados por líneas muy delgadas. Muchas gracias. Editorial. Los correístas son brutos y lo publicitan. Martín Pallares, 4 pelagatos. O son muy brutos o se hacen los brutos porque se creen los muy vivos. Lo cierto es que el correísmo, donde abundan tinterillos y abogados penalistas, no se ha enterado que cuando a la fiscalía llegan denuncias se tiene que hacer sí o sí una indagación previa para saber si en efecto ésta tiene alguna base para iniciar un proceso o no para archivarla. O en su defecto lo saben perfectamente, pero pensaron que haciéndose los que no lo saben pueden sacar una tajada política jugando a la víctima. Esto a propósito de todo lo que ocurre alrededor de la indagación previa ordenada por la fiscal Diana Salazar a 93 asambleístas acusados por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, de desacato a autoridad competente por haber creado una comisión ad hoc para arrebatarle el cargo. Una indagación previa que jamás podría concluir en un proceso en contra de los asambleístas porque estos gozan de inmunidad, como han dicho casi todos los abogados y los jurisconsultos del país. El correísmo, sin embargo, ha armado con este tema todo un escándalo, acusando a la fiscal de que está persiguiéndolos e interviniendo en la función legislativa y que por ello se la debe enjuiciar políticamente para censurarla y destituirla. En realidad, el correísmo es consciente de que difícilmente encontrará los aliados suficientes para sacar a Salazar del juego porque la causal no se sostiene. La fiscal está obligada a iniciar un proceso de investigación de las denuncias que le llegan. Para comenzar, sin los socialcristianos no tendrían los votos necesarios y esa bancada no quiere sumarse a la iniciativa. Uno de sus asesores jurídicos dijo a 4 pelagatos que la causal para una destitución es insostenible y que la explicación que hizo la fiscal Salazar en un video que puso en sus redes sociales es impecable. Además, en un comunicado el Partido Social Cristiano rechazó lo que está haciendo Llori, pero no mencionó a la fiscal y el coordinador de esa bancada, Esteban Torres, replicó un tuit de su papá en el que le da la razón a la fiscal. Los socialcristianos también son conscientes de que la aventura de enjuiciar a Salazar tendría un costo político demasiado alto y sería impresentable. Los independientes tampoco se han mostrado dispuestos a juntarse al correísmo en esta aventura. Por ahora, en la propia fiscalía se sabe que apenas hay 52 votos para iniciar un juicio, los correístas y los disidentes de Pachacutic. En realidad, el juicio de la fiscal es apenas una aspiración lejana. Lo que cuenta, al menos por ahora, es el pretexto que ha encontrado el correísmo para victimizarse. Está demostrado, escribieron en un comunicado, que la Fiscalía General del Estado solo actúa cuando existen intereses políticos de por medio.
Y proseguía en ese texto al que le pusieron como título "No les tenemos miedos", pretenciosamente épico, diciendo: hoy el país es testigo de cómo la Fiscalía defiende a Yori. La fiscal no tiene ninguna excusa válida para atentar contra la independencia de las funciones del Estado. Marcela Holguín, la coordinadora de la bancada de UNES, también se unió al coro. La justicia está a merced y a rodillas de los intereses personales, dijo Holguín, refiriéndose a Salazar, a quien acusó de ser muy ágil en este trámite y de no hacer nada para mejorar la seguridad en el país. Es una clara injerencia de la justicia, Guadalupe Llori, no te tengo miedo. La asambleísta Luisa González, a su vez en un video preparado por su equipo de comunicación, salió a decir que Salazar tiene en su agenda perseguir al correísmo y que ha demostrado que junto a Llori intentan tomarse por asalto las instituciones públicas. A su vez, Fernanda Astudillo, asambleísta que es investigada por gestionar pagos a proveedores del Estado, dijo a la fiscal en un mensaje puesto en sus redes sociales que está incumpliendo claramente con sus funciones y le recordó que los asambleístas tenemos inmunidad parlamentaria. El juicio a Salazar no tiene futuro, al menos por lo que se ha visto hasta ahora. El propio Fausto Jarrín, que es abogado penalista, en unas declaraciones que dio no se lo notaba tan convencido en el tema, aunque sostuvo que la fiscal ha incurrido en una serie de incumplimientos de sus funciones. Incluso abogados adherentes al correísmo más radical han hecho afirmaciones en las que nunca hay mucha retórica sobre el tema, pero ningún razonamiento jurídico. Que la Fiscalía inicie una indagación previa a 93 legisladores es demencial, así lo dijo Alejandro Vanegas Cortázar, razón suficiente para llevarla a juicio y para destituirla. El legislador es un órgano autónomo del Estado. En todo caso, la decisión de la Fiscalía, que según Salazar es inevitable porque es su obligación legal investigar todas las denuncias sin que pueda decidir cuáles aceptar o no, parece que le fue políticamente útil al correísmo cuando es evidente que el tema del ex contralor del Correato, Carlos Polit, que está siendo juzgado en los Estados Unidos, le tiene asfixiado en la conversación en las redes sociales y en los medios. Salazar tendrá que comparecer por este tema ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, donde le espera el dúo dinámico de la bancada de la Revolución Ciudadana, el Latin King, Ronnie Aliaga, que hizo el pedido de que comparezca, y Ferdinand Álvarez, quien preside la comisión. El show continúa. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. El delirio de la señora Aguiñaga por José Hernández, El Expreso. No se conoce que Marcela Aguiñaga tenga genialidad alguna, pero ella reta fantasmas muy al estilo de Wilhelm Steinitz, que llegó a desafiar a Dios y hasta ofreció darle un peón de ventaja. Steinitz era austriaco y en 1886 fue el primer campeón mundial oficial de ajedrez. En sus últimos años sufrió de delirios. Fue internado en un hospital psiquiátrico cerca de Nueva York y allí murió en 1900. Aguiñaga ni es genial ni realiza proezas, pero tiene delirios, osa filmarlos y los sube a redes sociales. Es lo que hizo la semana pasada como directora nacional del correísmo. Ella logró en un video de 43 segundos una saya con sello correísta: mentir. En nuestro accionar hemos comprobado que trabajamos de manera transparente y clara. Ser cínica. Rechazamos categóricamente que hoy se nos pretenda vincular con el procesado Carlos Polit. Y ser desfachatada. Exigimos que el señor Polit diga toda la verdad. En esa colección apretada de estereotipos y lemas volvió a retratar de cuerpo entero la organización a la que pertenece. En redes sociales, esto desde hace años, es motivo de chiste y materia prima de memes. La actitud de Rafael Correa con algunos funcionarios o coidearios llamados a rendir cuentas ante la justicia. Apenas se entera de sus fachorías, lo somete a un trato automático y uniforme que condensa en una frase ahora famosa: no lo conozco. Esa es la señal inequívoca de que se encuentra ante un peligro inminente y reacciona como si padeciera de delirio de negación de la realidad. No hay cómo perderse. Correa y los suyos huyen de los espejos.
En su narrativa mefistofélica, en la cual el diablo se inspira en la Biblia, los delincuentes son gentes de manos limpias y corazones ardientes. En la realidad, esos delincuentes descubiertos, productos de su sistema, son vistos como una amenaza letal. Aguinaga niega y se desvincula de Polit como Correa lo hizo con Pareja Yanuseli o Alex Bravio, sus alfiles en Petroecuador, sentenciados por cohecho y otros delitos. No se trata con ese tipo de fintas semánticas de engañar a la justicia. Contra ella ya inventaron un antídoto, el concepto de lawfare. Hacer creer que sus enemigos usan políticamente los procesos legales contra ellos. Aquí se trata de mantener intacta ante sus fieles la ortodoxia correísta, la pacata idea de pureza revolucionaria y de infalibilidad del jefe. No puede un prócer rodearse de delincuentes, ni equivocarse. El mito correísta que brega por mantenerse a pesar de la debacle que representa tener condenados y huidos y un líder sentenciado y prófugo, se construyó con una alegoría religiosa. Aguinaga, por reflejo condicionado, sabe dónde están los resortes esenciales sobre los que debe insistir. Habla de claridad y transparencia, y de verdad. Y como Steinitz desafiando a Dios, ella desafía a Polit a que diga la verdad y que dé los nombres de aquellos corruptos que se beneficiaran de los fondos públicos. Una fantochada, pero a los correístas no les queda más. Dicen verdad para no referirse no a los actos, no a los hechos que los señalan como delincuentes, sino a la ortodoxia reducida a mera apología. Aguinaga habla de la verdad en el juicio a Polit, como Correa reclama una comisión de la verdad en el suyo. En los dos casos, esa verdad tampoco se refiere a la realidad, sino a sus deseos. Aguinaga toma cita desde ahora. Si Polit los involucrara ante la jueza, no habrá dicho la verdad. Como los jueces que condenaron a Correa, Steinitz en su delirio desafiaba a Dios. Estos delirian porque se creen perfectos y la realidad les recuerda a diario que son meros delincuentes. José Hernández, El Expreso. Las mafias se imponen armadas hasta los dientes y con una crueldad que espanta. Talía Flores, Primicias. El asesinato de un abogado la semana pasada en las puertas del Hotel Sheraton en Guayaquil, a plena luz del día y mientras regía el estado de excepción, es una aterradora muestra del poder de las mafias del narcotráfico y un desafío a la autoridad. De todos los tormentos que vive el país, la presencia del narcotráfico es ahora el más atroz, porque degrada la convivencia pacífica y esclaviza a la sociedad por medio del terror. Las calles sentirán el peso de nuestra fuerza pública, aseguró el presidente Lasso el 29 de abril al anunciar el estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas y la movilización de 4.000 efectivos de la policía y 5.000 de las Fuerzas Armadas. Pero el país sigue contando muertos y las familias llorando a sus seres queridos caídos en abominables acciones criminales. En Guayas, Manabí y Esmeraldas, hasta abril, se habían reportado 853 muertes violentas, con un aumento del 138% en comparación del mismo periodo del año 2021. En Esmeraldas la situación también es dramática. En 2021 registran 36 muertes violentas. Hoy, en igual periodo, ya son 145. La zona 8 de Guayas, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón, registra un inusitado aumento de crímenes, 588, que significa el 133% más que los registrados el año anterior. La población no tiene paz, se mata incluso durante el toque de queda. En algunos barrios han cerrado los negocios, viven encerrados y los vecinos apenas salen para abastecerse. El narcoestado parece haberse vuelto una realidad. ¿Cómo descendimos a este infierno luego de que Ecuador había logrado esquivar por décadas la brutal violencia de las mafias de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo? Los nombres de aquellos que transaron con el narcotráfico tendrían que ser exhibidos
para que no se atrevan a intentar volver jamás al poder. Pero ¿qué va? La psicopatía para alterar los sucesos es tal que hoy mismo se quejan de la violencia extrema que vive Ecuador, aunque fueron ellos quienes la propiciaron. Pero los hechos desbaratan su relato. El cierre de la base de Manta en 2009 tras acordar no renovar el contrato con los Estados Unidos y sin poner vigilancia en el mar, despejó una enorme ruta en el Pacífico para sacar la droga producida en Colombia y Perú. Los radares fuera de servicio en la frontera norte son otra evidencia del perverso plan que arrastró al país a convertirse en un centro de acopio del alcaloide. Y eliminar la visa para todo el mundo con la trampa discursiva de la ciudadanía universal abrió las puertas a capos de naciones tan distantes como Afganistán, Nigeria, Rusia, Albania y otros. Esas mafias, unidas a las de México, se han instalado aquí y han penetrado algunos estamentos del Estado. Así se explicaría que el radar de Montecristi haya sido dañado por quienes estaban llamados a custodiarlo, por lo que resulta sobrecogedor comprobar que el mal se ha metido en las entrañas de la institución más respetada por los ecuatorianos. Por eso denunciar los nombres de los traidores que trabajan en contra de su patria es un deber moral irrenunciable. Algunos desubicados atacan a los medios cuando se exige transparencia para que se conozca si se sancionó, por ejemplo, a quienes colocaron 1 tonelada de cocaína en la base de Manta, o a quienes con malévola precisión robaron el rastrillo de las Fuerzas Armadas para armar a las bandas criminales en la frontera norte. Callar implicaría actuar en contra de la institucionalidad y propiciar la impunidad, además de evidenciar que los estrategas no entienden los riesgos que supone que la fuerza pública haya sido infiltrada. La justicia también debe actuar con entereza para identificar y denunciar a aquellos jueces y fiscales que fallan en favor de los avesados delincuentes con prelibertad y con habeas corpus. Los colegios de abogados indagar el historial de aquellos a los que las mafias han acribillado para que haya un escarmiento en un gremio tan vulnerable ante el poder económico del narcotráfico. Descubrir cómo llegan las armas a las mafias que asesinan y cerrarles el paso es tarea prioritaria de las autoridades, pero sobre todo dejar de culparse unas a otras y trabajar unidas en un asunto que involucra la vida de la gente y el destino de la nación. Las granadas encontradas en la mochila de uno de los sospechosos del asesinato del abogado en la puerta del hotel son un aviso del nuevo rumbo que podría tener el narcotráfico para amedrentar el país, por lo que es urgente que los servicios de inteligencia actúen. Hasta hoy nada han dicho de los 544 tacos de pentolita, 600 cápsulas explosivas y 1000 metros de cordón detonante que decomisaron en un operativo en Guayaquil a finales de enero. ¿Qué habría pasado si usaban esto en un lugar público? Los proveedores de armas deben ser gente con fuertes contactos a nivel internacional y deben estar en conexión con las cárceles y las 17 o 18 organizaciones locales que, según el Ministerio del Interior, Patricio Carrillo, su ministro, son los brazos armados de los narcotraficantes y cuidan las rutas del negocio. También con los choneros, que contarían con alrededor de 20.000 integrantes, y los lobos, que tendrían unos 8.000 y estarían camino a volverse carteles de narcotráfico. En este dantesco escenario, el apoyo de Israel, país que visita ahora el presidente Lasso, podría ser determinante, tal y como lo es el de Estados Unidos, para desmontar a las mafias que, armadas hasta los dientes y con una crueldad que espanta, atormentan al Ecuador. La tarea es descomunal, hay que actuar ahora. Talía Flores, Primicias. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Jueves, después de varios días en los que les he mostrado la situación de las vías, de la ciudad en general, hoy volvemos acá, al despacho, a la oficina, desde donde me quiero comunicar con ustedes y decirles que estamos a una semana del primer concurso nacional intercolegial de oratoria Voces del Bicentenario y más o menos a 12 días de que celebremos ya con alegría la batalla del Pichincha. Hoy quiero conversar
sobre un tema que me ha llamado la atención. Resulta que todas esas luchas sociales que buscan la igualdad de género, de raza, en el ejercicio de la política, se han venido convirtiendo de un tiempo para acá en un mecanismo de persecución para el que piensa diferente. ¿Sí? Yo estoy convencido de que las mujeres necesitan y han ganado un espacio fundamental en la cosa pública, en el debate político y en todas las actividades de esta sociedad. Y no ha sido necesaria una ley de cuotas, no. Han habido mujeres brillantes que se han ganado esos espacios con su esfuerzo, con sus méritos, con su dedicación. No han requerido que ninguna norma jurídica esté dando obligaciones para que se reconozcan sus derechos. Asimismo con los grupos afrodescendientes, asimismo con los grupos indígenas. Tanto es verdad que el partido insigne de la Organización Indígena Nacional, que es el Pachakutik, ha logrado tener una gran representación dentro de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de reivindicación de derechos, esa reivindicación de derechos debe apuntalar la igualdad entre la sociedad, que todos seamos cada vez más iguales ante la ley. Cumplir ese principio constitucional implica entonces que no hay abusos de ninguna de las partes, ni de los que están siendo reivindicados, ni de los que reivindican esos derechos. Caso contrario, estaríamos incurriendo en un grave caso de dictadura de las minorías, y eso sin duda hará que la democracia vaya perdiendo calidad en lugar de irla mejorando. Por lo tanto, todas estas reivindicaciones y avances, tanto en género como en razas y distintas visiones de la política y del mundo, no deben ser una camisa de fuerza dentro de una sociedad que pretende avanzar siempre viendo hacia el futuro. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Blog de la Noticia. Chao, hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.